Bienvenido, bienvenida a la Casa de Cultura, esta noche en la cual pues se va a presentar un libro de una persona súper conocida como es nuestro paisano, aunque no ha nacido aquí, pero sí ya con tantas publicaciones que ha hecho, con tantos trabajos que viene haciendo, Carlos Alcalde Gallardo. Una persona comprometida como pocas por la cultura y por, en este caso, por las tradiciones y las fiestas de nuestro pueblo de Dos Torres. Y también me acompañan dos personas importantes, como Juan Agudo Torrico, antropólogo, que ha hecho el prólogo de este libro, y, como no, nuestro cronista oficial, Agustín Galán, que, como viene siendo habitual, se presta pues todas las cuestiones culturales que desarrollamos en Dos Torres y concretamente en verano, con esas jornadas de historia y desarrollo local. También veo a nuestro cronista honorario, a José Luis González, que está ahí. Pues bienvenido también a este acto que tenemos tan importante. Y bueno, y antes de darle la palabra a ellos, yo quisiera agradecer a Carlos pues esa dedicación y esa pasión que tiene por nuestro pueblo, ¿no? Él lo lleva muy dentro, esa memoria en blanco y negro que hizo en su tiempo, ese mensaje o ese lema que se quedó para nuestra Semana Santa con aquella publicación que decía: la Semana Santa Dos Torres, donde se escucha el silencio. Eso ya en la cartelería y en todo donde difundimos nuestra Semana Santa lo llevamos. Y bueno, y hoy pues presenta un libro que ya llegó al ayuntamiento. Él hace tiempo pues diciéndonos, ¿no?, que si era posible esta publicación. En este caso pues hemos tardado un poquito más de lo que creíamos, pero también es cierto que bueno, que había que buscar fondos y bueno, y otras administraciones que financiasen, si no la totalidad, pues parte del libro. En este caso ha sido el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba y bueno, y hasta que se ha montado, de alguna manera lleva un tiempo, y él también quería que fuese el día más cercano al Día de Andalucía, pues el día más cercano y el Día del Libro, efectivamente, estaban las dos cosas muy cercanas, y entonces pues evidentemente hemos creído que este día pues era el más propicio, ¿no?, para su presentación. Así que poco más, porque la verdad que lo interesante es lo que refleja esas tradiciones, esas fiestas, esa cultura, esa Semana Santa, seguro esas hermandades, esos festejos taurinos que atesoramos en nuestro pueblo y todo eso, pues que ahora que nos lo explique el autor, pero no sin antes darle la palabra, pues Agustín Galán, nuestro flamante cronista oficial del pueblo de Dos Torres. Buenas noches y muchas gracias. Pues muchas gracias, Manolo. Gracias por esta oportunidad de venir. Yo, como sabéis, estoy encantado. Pero venimos hoy, si me permite, Juan, venimos hoy de teloneros, abiertamente, con idea de adornar y apoyar, en la medida de lo posible, pues este trabajo muy laborioso que ha hecho Carlos, del que luego él nos hablará y que también nos comentará algo Juan Agudo Torrico. Entonces, mi papel aquí es presentar al... Es de Hinojosa, es un detalle importante porque es de nuestra tierra, de nuestra zona. Es antropólogo, es profesor titular de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Antropología Social y tiene una producción científica muy prolija, muy abundante. Yo voy a mencionar solamente algunos datos. Tiene unos 14 libros, bien en colaboración, bien en solitario, pero tiene más de 80 artículos. Igualmente, algunos en colaboración, otros en solitario, con una temática muy variada, enfocada todo a lo que es la antropología en un sentido amplio, centrada fundamentalmente en Andalucía. Ha estudiado sobre expresiones culturales andaluzas, danza, la provincia de Huelva, fotografía etnográfica, cultura, poder y mercado, patrimonio cultural. Bien, de ahí podríamos seguir, pero tiene fundamentalmente tres, de lo que yo he comentado, si no luego me corrige Juan, tres cuestiones que ha analizado que tienen mucho que ver con lo que somos nosotros. Y de ahí viene también la vinculación y el apoyo que ha prestado a Carlos a la hora de elaborar el libro. Uno de sus trabajos es Hinojosa del Duque en Los Pedroches, otra, Alimentación y Cultura en Los Pedroches, y una tercera que toca directamente con el trabajo que ha hecho Carlos, que es Hermandades de la Virgen de Guía en Los Pedroches. Por lo tanto,
aquí Carlos ha estado muy listo y muy buscando el apoyo que había que buscar, ¿no?, para el trabajo que tenía que hacer. Y según me ha comentado Carlos, Juan, el profesor Agudo Torrico, pues ha estado siempre dispuesto en una colaboración muy estrecha, ¿no? Yo quería comentar solamente 3 cosas sobre Carlos en relación con el libro. Yo creo que tenemos, lo ha apuntado antes Manolo también, creo que tenemos una deuda grande, muy grande, de gratitud con Carlos, ¿no? Que, como apuntaba Manolo, no siendo de Dos Torres, está haciendo, su trabajo está suponiendo una gran aportación a lo que es la historia de Dos Torres. Todos recordáis cuando empezó con los catálogos fotográficos, que poquito a poquito, ¿no?, recopiló y digitalizó, se digitalizaron posteriormente en el archivo municipal en torno a unas 3.000 fotografías, ¿no? 2.300. Son tan buenas que parecen más, ¿no? 2.300 a las que recurrimos continuamente, pues a la hora de buscar un detalle. En fin, eso es una aportación, yo creo que muy considerable, ¿no? Considerable para lo que nos ocupa, que es saber, por lo menos, de dónde venimos y lo que somos, ¿no? No podemos saber lo que somos si no sabemos de dónde venimos. Pero luego tiene otro trabajo que también ha comentado Manolo, que es el que refirió a la Semana Santa de Dos Torres. También un trabajo extraordinario, ¿no? Y el tercero, que viene, pues, Dos Torres, fiestas y tradiciones, ¿no?, que ahora él nos va a comentar. Y se me ocurrían tres cuestiones que era lo que yo, en lo que quería insistir brevemente, porque esta noche el que va a hablar y de verdad el único protagonista es Carlos, ¿no? Decía un filósofo de mitad del siglo XIX que la vida se explica hacia detrás, la historia se explica hacia detrás, pero se vive hacia adelante. Y también decía García Márquez que Gabriel García Márquez, la historia no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para contarla. Y en ese sentido, tanto en la dirección de lo que apuntaba el primero y de lo que apuntaba el segundo, el trabajo de Carlos nos ayuda extraordinariamente, ¿eh? ¿Por qué? Pues por las cosas que cuenta, porque inmediatamente que empiezas a leerlo, bueno, pues aparecen apellidos, aparecen personas, aparecen hechos, acontecimientos que, como son los nuestros, pues nos permite una identificación rapidísima con lo que estamos leyendo, ¿no? Cada uno en la medida de la memoria que tiene del pueblo y de las tradiciones del pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es un valor muy importante, lo apunta también el profesor Agudo Torrico en el prólogo. El saber de dónde vamos permite identificarnos y reforzar nuestra identidad en este momento, ¿no? Y eso es un trabajo extraordinario que hay que reconocerle a Carlos, y que difícilmente podríamos encontrar en otro tipo de trabajos, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar. Es muy difícil que un investigador universitario, bueno, los antropólogos sí que lo hacen, descienda al nivel de detalle al que desciende y al que llega Carlos. No solo porque lo hace, sino por la documentación que utiliza. Y mezcla aquí entrevistas que ha tenido, estatutos y reglas de distintas hermandades que ha localizado en el arzobispado, en los propios custodios de la documentación de las hermandades, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un trabajo muy importante. Y lo último que yo quería decir, que no sé si era la intención de Carlos, es que este libro viene a ser también, creo yo, por lo menos yo así lo he entendido cuando lo he leído, un homenaje a tanta gente que, sin mayor pretensión, contribuye y se pone a disposición de mantener las tradiciones que ha recibido, y que gracias a ellos hoy podemos vivirlas como las vivimos, ¿no? Y bueno, sabéis que yo vivía en la calle El Pilar, ¿no? Y lo cita también Carlos, pues inmediatamente me acordé, y luego él lo cita, de María Loreto, la del Zorro, ¿no?, que estuvo muchísimos años siendo la encargada de mantener la Virgen de Loreto, ¿no? Ella abría todos los días, que luego ese trabajo lo heredó, podríamos decir, José, ¿no?, su hijo José, ¿no? Bueno, y así muchos, ¿no?, las que ejercían de camarera de las distintas hermandades. En fin, mucha gente sin la cual hoy estaríamos hablando de otra cosa, nuestro pueblo sería diferente y nosotros no seríamos los mismos. Así que me parece que ese es un homenaje también muy interesante, que abunda también en esa deuda de gratitud que creo que todos tenemos con Carlos Alcalde. Así que por mi parte, nada más, y muchas gracias, Carlos, por este esfuerzo considerable, más que considerable, y este regalo que nos haces. Muchas gracias.
Muy bien, pues. Gracias de nuevo por la oportunidad de estar en Doctores. Bueno, no se y bueno, siempre creo que con este tipo de arte me sigue motivando, lamentablemente, para volver por esta tierra que tengo que vivir. Hoy el protagonista es Carlos, evidentemente, por lo tanto, voy a emplear muy poco de mi tiempo. Pero, sin embargo, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí del trabajo de Carlos y debido también un poquito de mi experiencia personal. Como acabo de comentar, soy yo, no sé, ¿cierto? Pero si algo me indicó aquel trabajo, aquí ya años trabajando en la época de Cataluña, desde Roma ya, en el 85, es que empecé un trabajo con unos señores del Pirineo comarcal. Me gusta siempre reseñar ese nivel. Evidentemente, uno de los temas que tanto afecta a nuestra comarca es un poco el localismo. Pero evidentemente, si algo exacto también del trabajo de Carlos me ha sorprendido, ¿no? Porque yo no pude analizar lo común que hay, pero también es muy interesante algo que repetido de la sociedad, lo que nos desconocemos. A mí, precisamente, de aquel trabajo pionero, lo que me llamó la atención es que todos hablando de la vida rosa, yo no sabía la riqueza que había aquí en Doctor, ¿no? Me llamó la atención. De hecho, en alguna ocasión, por un texto de Muñeco, precisamente siempre me llamó muchísimo la atención de Doctor, un disparate de frontera, esa frontera interior de la de los Santoqueña, de Sevilla, esa condición liminar que ha tenido inmediatamente activa con su singularidad. Bien, aquella experiencia para mí supuso, por tanto, algo nuevo, algo original. Era bastante más joven que ahora, imaginaros, hace 45 años. Y claro, aquello supuso también un encuentro con las personas que lo formaban. Y curiosamente, una de las imágenes que guardo de aquella época, que tengo fotografía, es una fotografía del hermano mayor, Martín, secretario, Martín Muñoz Villegas, ¿no? Aquellas personas entrañables, ¿no? Que eran secretarios de la Hermandad de la Virgen de Guía, a la que yo trabajé, y que en la que se aunaba esa cordialidad, ¿no? Esa manera que tenemos los antropólogos, lo que yo considero más importante de la antropología, es hablar con las personas, comunicarnos con las personas. Por lo tanto, una vez que Carlos me hace este pequeño encargo, bastante, evidentemente empezó a actuar otro de los elementos que para mí es muy significativo, que es la edad. Con la edad, con el paso del tiempo, a veces nos cuesta trabajo recordar lo que hicimos ayer, pero se nos activa, ¿no? Lo que hicimos hace 15, 20 años. Y eso fue lo que ocurrió, literalmente, cuando a partir de este momento me puse para el prólogo para mirar algunas cosas, ¿no? Y a mí, evidentemente, me llamó, y vuelvo a repetir, mirar algunas de esas imágenes, ¿no? De aquel tiempo. Y hay dos imágenes que son icónicas, para mí muy icónicas, que quiero recordar de aquel tiempo. Precisamente la sobriedad de esa hermandad de la Virgen Día que yo analicé, de esos hombres recios, son personas mayores. Tengo una de las imágenes espectacular para mí, de las que utilizo con bastante frecuencia, un icono de esa enorme bandera, ¿no? Paseándose frente por la plaza, ¿no? Pero también el recorrido. Pero hay otra anécdota que me gustaría reseñar, porque una de las cuestiones que analiza muy bien Carlos en su libro es cómo van cambiando, además un tema que yo trabajo muchísimo en mi trabajo, que las tradiciones que no cambia muere, ¿no? Entonces lo interesante no es lo que nos queda del pasado, sino cómo lo estamos adaptando. Entonces el papel de las mujeres. Y una de las imágenes más icónicas que también tengo es de aquellas mujeres de Dos Torres, apenas una veintena, una fotografía pequeñita, trayéndose aquella imagen de la Virgen de Guía que los hombres de la hermandad no quisieron hacerse cargo de ella. Entonces es interesante porque no había nada más que mujeres, y hay una fotografía preciosa en la que la imagen se deposita en lo alto de una piedra y ellas aprovechan para bailar una jota, ¿no? Entonces, si yo puedo aportar alguna pequeña reflexión, vaya lo que ya acaba de decir, lo que va a contar Carlos, es precisamente el papel, ¿no? que han jugado este tipo de hermandades en la vida de los pueblos. Pero ahora me gustaría pasar a una última fase, pues quiero ser muy breve, quiero que Carlos sea quien nos deleite con su, ¿no? ¿Cuál es el particularismo de nuestra comarca? Hay varias cuestiones con respecto a nuestras cofradías, nuestras hermandades. Y una pequeña llamada de atención, de nuevo voy a decirlo, sobre esa necesidad de conocer, ¿no? Porque claro, he dicho que soy comarcano, pero para ser comarcano lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros pueblos. No se puede conocer una comarca sin partir de conocer nuestros pueblos. Por lo tanto, todos los aportes que hacen cronistas oficiales, ya le acabo de decir que soy un enamorado de su trabajo, que me encanta leer la visión que se da desde lo local, pero también los que Carlos.
Pero hay que pasar a la siguiente fase, un poquito, qué es lo que nos une. Y aquí hay dos cuestiones que a mí me han llamado la atención y que vuelvo a hacer hincapié en ello. Primero, un rasgo muy curioso de buena parte de Andalucía, que en la comarca es bastante, la desidia, ¿no?, de la preservación de los documentos por parte de las cofradías. De hecho, sorprende, yo conozco algunas cuestiones de Castilla, como estas cofradías conservan meticulosamente sus libros del siglo XVII, XVIII, todo lo que ocurre. Y aquí cuesta la misma vida prácticamente encontrar que estas hermandades, estas cofradías nuestras, hagan unas actas, las preserven, ¿no? Y esto tiene que ver con un aspecto muy peculiar, un tema que me gustaría llamar la atención, el escasísimo reconocimiento institucional que han tenido la inmensa mayoría de nuestras hermandades y cofradías. Es decir, literalmente, cuando se analizan esos textos, sorprende cómo todavía aparecen siempre como no reconocidas eclesiásticamente. La vida, ¿no?, de este tipo de hermandades, de cofradías, de una fuerte implicación local, pero de una desidia frente a lo que es el control de las instituciones. Y esto tiene mucho que ver con una cuestión muy interesante, que la propia Iglesia como institución muchas veces rechazaba nuestras prácticas. Y esto es especialmente significativo en el caso de algo muy propio de Dos Torres, las hermandades militares, que os sorprendería hasta qué punto es uno de los rasgos que nos caracteriza en la comarca. El número considerable que tenemos en Santa Eufemia, en Benarcaza, en Pozo Blanco, que tenemos, incluso si queréis como anécdota deciros que el único pueblo donde no tenemos hermandad, uno de los pocos que hay una cosa, estamos trabajando en documentar increíbles del siglo XVIII, precisamente de una cofradía de porqueros, que utilizó concretamente este tipo de elementos como una fuente de local. Bueno, pues curiosamente, desde el siglo XVIII estas hermandades fueron tasativamente prohibidas por la Iglesia Católica, no las reconocía y prohibía que apareciesen sus documentos. Entonces, esto nos da como resultado un detalle que a mí me encanta como antropólogo. Si mañana desaparecen estos papeles y solo nos quedan los papeles que se conservan en el ayuntamiento, en el archivo episcopal, no existimos. No hay un solo documento, no existe. Entonces esto es una llamada de atención muy interesante. No hay un solo documento donde me hable, porque siempre fueron muy reacios a dos aspectos muy interesantes. Uno, ¿cómo los denominamos? Los cargos, los militares, y otro, los convites. Los convites los odiaban. La Iglesia, con todo mi respeto, siempre consideraba que era una actividad. Y normativamente, siempre que aparece, nunca vais a encontrar en ninguno de estos estatutos oficiales. Pero para todos nosotros, lo que era ese acto de comensalismo compartido era clave. Con un detalle que sí me gusta reseñar y que lo he reseñado y que me ha sorprendido mucho cuando lo he encontrado en alguna lugar. Los convites de nuestras hermandades no estaban hechas para la ostentación, sino para la concordia. Uno de los rasgos que en un momento del presente está cambiando es que, evidentemente, nuestros convites procuramos ser ostentosos, que aparezcan los langostinos, las gambas, la caña. Y no era el espíritu de nuestras cofradías. Me ha sorprendido porque eso lo pude documentar en Santa Eufemia, lo pude documentar magníficamente aquí en lo que es Dos Torres, lo pude documentar en Villanueva del Duque, lo pude documentar en el Caracejo. Eran esas rondas de garbanzos, de altramuces, de 3 rondas de vino y, muy interesante, en un pueblecito de aquí, las peladillas, pero esas peladillas se daban con una cucharita de café, no vas a meter un puñado, ¿no? Pero hasta eso era. Y normativamente la finalidad de esos convites era que cualquier miembro del pueblo pudiese ser hermano. Hoy lo consideramos que son convites de pobres, cuando yo abogo y digo que hay que recuperarlos, porque son convites precisamente de convivencia. Ninguna casa se arruinaba por pagar una fanega de garbanzos tostados, de altramonce y un par de arrabas de vino. Y por lo tanto, aquellos convites no eran convites de pobreza, no. Eran convites que lo que invitaban era precisamente a poder disfrutar todos colectivamente de un acto del grupo que lo organizaba, a poder invitar a todos. Y eso es, por tanto, es una de mis llamadas de atención muchas veces cuando analizamos el pasado, y eso queda muy bien recogido, sorprendentemente, en varias de las cofradías de las hermandades, pero yo creo que es algo comarcano, algo muy propio, y si algún día tuviésemos que reivindicar este tema, sería precisamente qué papel jugaron estas hermandades, no tanto como expresiones religiosas, que también, sino formas de solidaridad, formas de interacción entre los grupos, formas de autopercibirnos, que eso lo refleja también muy bien todo. Y eso también nos lleva a otro tema, que lo he hablado un poquito antes aquí con vuestro alcalde y demás, que curiosamente la mayor parte de los documentos son reglamentos, es decir, los estatutos, esos eclesiásticos oficiales no cuentan, son papeles escritos.
reglamentos, esos reglamentos se están perdiendo, se han perdido. Entonces hay que documentarlo, ¿no? Porque esos reglamentos son las normas que nosotros establecíamos, donde se refleja cómo hacíamos el cambio de los cargos, quiénes podían o no podían ser, cómo eran los convites, incluso también muchas veces cómo se penalizaba a aquellas personas que no los cumplían, ¿no? Entonces esos reglamentos, que forman parte de una tradición oral, precisamente son unos documentos extraordinarios. Vuelvo a repetir, yo pude documentar algunos de ellos, y me hice con el de esa desaparecida, que también rememoro, no me acuerdo el nombre de esa mujer, de aquella mujer ya mayor, que conservaba como oro en paño, aquellos papeles de la hermandad de San Sebastián en un arca, que pude ver también lo que era la insignia, ¿no? Y esos papeles que estaban ahí, que a mí se me cayó las palmas del sombrajo, por el miedo que me daba de que se perdiera, ¿no? Cuando esta mujer, vinculada al último de los hermanos que había sido, falleciera. ¿Qué iba a pasar con aquellos papeles viejos que nadie reconocía, ¿no? Pero en ese arcón había mucha memoria, mucha vida del pueblo, mucha vida de un colectivo que, bueno, que fue próspero en su momento y que la tradición lo hizo desaparecer. Entonces, este es un tema, con lo que ya termino, y le doy la palabra a Carlos, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque todas las cofradías, las hermandades de nuestros pueblos, más allá del papelito, ese conflicto que actualmente sigue existiendo y que se va a agravar, en mi opinión, con muchas de las actitudes que tiene muchas veces la institución oficial eclesiástica, hace que la historia de este tipo no es una historia, se me permite, de ese culto que damos a la oficialidad. Todo aquello que no está escrito en un papel, que no está metido en el archivo histórico, no tiene valor, es mentira. Ese culto que damos a esa oficialidad hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo a través precisamente de esa tradición oral, de esa tradición viva, de eso que no está en los papeles y que precisamente es lo que yo más he valorado, y se lo he dicho a Carlos de su texto, que nos cuenta historias que no están en los papeles. Entonces, ese es el papel tan interesante y tan importante. Por eso considero que es un libro, ¿no? Aparte de esa afición suya, magnífica, maravillosa, por las fotografías antiguas, que no viejas, cuidado con el tema, nunca son fotografías viejas, son antiguas, que nos van hablando de cómo ha ido cambiando y que precisamente yo creo que en el texto acumula una de dos cosas, ese magnífico libro, que en ocasión tuve la ocasión de prologar algunos de ellos, de esa colección soberbia que tenéis de fotografías de vuestro pueblo, que se intercala, ¿no? Pero sobre todo el valor, para mí, de este texto también es lo que nos transmite de una memoria oral, de una memoria viva, de una memoria cargada de nostalgia de lo que ya no está y que no solamente se fundamenta en esos textos escritos que él ha manejado. Y nada más. Le dejo la palabra a Carlos, que creo que es su día y su tarde. ¿Se oye bien? Sí, se oye. Bueno, que yo como el alcalde, porque ya lleva muchos años de alcalde, tiene que hablar de vez en cuando, y ya tampoco le da vergüenza ni nada de eso. Los profesores, porque están dando clases y están acostumbrados a hablar en público, yo voy a leer la presentación de mi libro. Me disculpáis, pero lo voy a hacer así, sobre todo para no ponerme más nervioso de lo que estoy ya. Buenas noches. Mi más sincera expresión de agradecimiento a cuantas personas han acudido a la presentación de este libro, cuya elaboración ha colmado las ilusiones que deposité en él. Quiero expresar mi más absoluto reconocimiento a don Manuel Torres Fernández, alcalde de Los Torres, y en su nombre a la Corporación Municipal por haber encauzado y proporcionado la publicación del mismo, así como al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba. Vaya también mi agradecimiento a los responsables de las cofradías y hermandades que generosamente me han facilitado la posibilidad de poder bucear por los libros de cuentas y de actas de las mismas. Asimismo, a Carlos Blanco Cañuelo, María Blanco Cañuelo, don Manuel Cantador Muñoz, José Fernández Castro, Jesús Alejandro Fernández Fernández, Raquel Fernández García, José Loreto Fernández Jiménez, Elisa García Rodríguez, Victoria García Arévalo Peña, Antonio González Iglesias, don José María González Ruiz, Juan Hidalgo López, Pedro Hidalgo Peralgo, Juan Hidalgo Sánchez, Manuel Hoyo López, Jesús Emilio Latorre Blanco, María Teresa López Blanco, Fray Francisco Víctor López Fernández, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Tiburcio López López, Juan López Moreno, María del Carmen Madueño López, Francisco Márquez Jurado, Antonio Medrán Caballero, Juan Luis Menéndez Muñoz, Teodora Misas Fernández, Julián Moreno Madueño, María del Carmen Moreno Madueño, Carmen Moreno Rubio, Manuel Rafael Muñoz Medrán, Dolores Peinado Alcalde, Manuel Peinado Arévalo, Francisca Peinado Torres, Antonio Peralbo Rodrigo, Sebastián Peralbo Rodríguez, Francisco Ponferrada Gómez, Fausto Portal Rodrigo,
Serapio Antonio Pozuelo López, Antonio Rodríguez González, José Ruiz Jurado y José Manuel Sánchez López. A todos los que están y a los que desafortunadamente ya no están entre nosotros, pues son o han sido artífices necesarios para la concepción de este libro, contestando amablemente a las preguntas que en su día les hice y deshaciendo con su esclarecimiento la maraña de enigmas que me circundaban. Un especial agradecimiento a los historiadores Juan Agudo Torrico, Juan Bautista Carpio Dueñas, Agustín Galán García, Juan Andrés Molinero Merchán y Francisco Valverde Fernández, a la arquitecta Gabriela Mendieta, a Rosa García, don Manuel Moreno Valero, don Francisco Vigara Fernández y al teniente Juan Sáenz Peñalver, que me contó acerca del hermanamiento de ambos grupos humanos, base aérea de Morón y la villa de Dos Torres, y me facilitó documentación del mismo. Y quisiera expresar mi más sincera gratitud y consideración al catedrático de Geografía e Historia, José Luis González Peralvo, y al profesor Luis Alberto Tena Jurado, que están desarrollando una cuidadosa y esmerada labor de organización, catalogación y digitalización del archivo histórico de Dos Torres, de cuyo trabajo se me han facilitado algunos documentos que a nivel histórico, cultural, económico, religioso y festivo han resultado muy interesantes y que además han sido de una importancia vital a la hora de acabar este estudio que inicié en el año 2003 y que, como suele decirse, dejé abandonado en un cajón de mi escritorio y ahora, sin embargo, gracias a la generosidad y humildad que me han ofrecido, han significado el acicate que me ha impulsado con verdadera ilusión a publicar este apasionado libro. Mi más sincero agradecimiento para mi buen amigo Miguel Coleto Bizuete, técnico de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Dos Torres, que siempre está ahí para ayudarme, ya sean asuntos referidos a las nuevas tecnologías o de cualquier otra índole. Muchas gracias, Miguel. Quiero expresar mi más honda gratitud a mi buen amigo Juan Luis Menéndez Muñoz, quien me acercó en su coche a Pozo Blanco para recoger la prueba del libro en la imprenta. Lo repasé entero y reservé las hojas con muchos nombres, así como las partidas y sus importes de las cuentas de las cofradías. Luego en mi casa me fue leyendo estas páginas que reservé mientras yo comprobaba que todo estuviera correcto conforme a los capítulos de mi ordenador. Llevamos la prueba corregida a la imprenta. Otro día nos acercamos a por la segunda prueba, repetimos los pasos de la primera, y como habían ya pocos errores, cuando estuvieron corregidos en el ordenador de la imprenta, nos acercamos otra vez hasta la misma, para comprobar que todo estaba correcto. Muchas gracias, amigo Juan Luis. Y como no podía ser de otra manera, quisiera manifestar mi más sincera expresión de perpetuo agradecimiento a quien más veces tuve que recurrir para preguntar acerca de mis investigaciones. Me estoy refiriendo, naturalmente, a mi buen amigo Juan José Jurado Barrio Nuevo, quien desempeñó el cargo de sacristán desde el año 1959 hasta su fallecimiento en el año 2012. Yo sabía, por ejemplo, pues así está escrito en el libro de Acta de la Hermandad, que al subir a San Sebastián, a su ermita, le daban la vuelta al barranco. Pero ¿cómo iba a saber yo dónde se ubicaba el mismo? Fue Juan José quien me lo refirió. Así como la situación de cada una de las mesas que se apostaban en el recorrido procesional del Corpus, Domingo Santísimo o la octava del Corpus. Y asimismo me aclaró una miríada de incógnitas que se me presentaban a menudo. Siempre me atendió de buen grado, aunque a veces fui a horas extemporáneas, y aunque las preguntas y sus oportunas respuestas se alargasen más de la cuenta, su persona siempre desprendió una apacible amabilidad y bonomía. Muchas gracias, Juan José. Finalmente, quiero expresar mi más sincero reconocimiento y gratitud a Juan Agudo Torrico, antropólogo de la Universidad de Sevilla, que ha tenido a bien confeccionar el espléndido prólogo de este libro que ha brotado de la inagotable pasión que siento por la historia y tradiciones de esta bella localidad. He de decir que el regalo que me ha proporcionado el profesor Agudo Torrico, con este majestuoso exordio, preámbulo, prefacio, presentación, etc., sirve de introducto a este libro titulado Dos Torres, Fiestas y Tradiciones. Sin embargo, el mismo es mucho más que un prólogo. Lo trasciende y lo transmuta en una lección magistral sobre el sentido y significado de las cofradías y hermandades. Muchas gracias, profesor. Dos Torres, Fiestas y Tradiciones es un apasionado recorrido verificado a través del tiempo por la historia de las diferentes cofradías y hermandades que conforman el panorama piadoso de este pueblo del Valle de los Pedroches, así como por las tradiciones religiosas y populares vinculadas a las diferentes celebraciones. El trabajo de campo lo comencé allá por el año 2003 y cuando hube confeccionado los diferentes capítulos que lo componen, solo me quedaba encontrar un documento
del que me habló mi apreciado amigo Fausto Portal Rodrigo y del que hago alusión en el capítulo dedicado a San Roque. No hubo forma de encontrar el referido documento que yo personalmente lo calificaba de significativo. Este fracaso me llevó, sin darme cuenta, a abandonar el proyecto de publicar este libro, en el que además había depositado una enorme ilusión. Sin embargo, en el transcurso de la digitalización del archivo de Dos Torres, en el año 2019, han ido surgiendo documentos muy interesantes, referidos algunos de ellos a la fiesta de toros, en la antigua villa de Torremilano, a los que menciono en el capítulo de San Roque, que me han vuelto a ilusionar y, por ende, me han llevado a la publicación de este libro. Obviamente, como población asentada en una zona eminentemente rural, Dos Torres no permaneció ajena a la nueva situación y transformación de la sociedad española de los años 60 y 70, con la emigración de las zonas rurales hacia las industriales, y en estas décadas su población se reduce casi un 50%. Esta importante disminución de la población, como es natural, afectó de manera muy significativa a las cofradías y hermandades, descendiendo el número de hermanos que las integraban, y en consecuencia, las arcas de las mismas, que habían sido saneadas en los años 50, mermaron considerablemente. Algunas de ellas pasaron por momentos muy difíciles, y solo la perseverancia y entrega en el trabajo de algunos de sus responsables, por mantener el legado recibido de sus mayores, impidió que la nueva situación demográfica y socioeconómica tuviera consecuencias aún más drásticas sobre sus manifestaciones religiosas tradicionales. Sin embargo, algunas de ellas, como fue el caso de la Hermandad de San Sebastián, quedó disuelta definitivamente en el año 1979. Dejaron de celebrar los rituales en 1977 y en el 79 le entregaron al párroco don José Antonio Ortiz los fondos que tenían. Y en el 2008 se ha vuelto a refundar. En cuanto a las fuentes documentales, voy a beber un poquito de agua. En cuanto a las fuentes documentales consultadas en el trabajo de campo que realicé, he de decir que fundamentalmente en las manuscritas me refiero a los archivos de cada una de las cofradías o hermandades, es decir, a los libros de actas y de cuentas. Asimismo, al Archivo General del Obispado de Córdoba y al Archivo Histórico del Ayuntamiento de Dos Torres. En las fuentes impresas me refiero a los libros enumerados en la bibliografía y a sus autores. Cuando introduzco extractos de sus obras, en cualquier epígrafe de este libro lo señalo con notas explicativas del título del libro, autor y demás protocolos. El 16 de enero de 1914, e inserto en el boletín eclesiástico de la diócesis, se publicó el elenco número 6, conteniendo preguntas para ser contestadas por los responsables de las cofradías y hermandades y asociaciones religiosas de la provincia, cuyas cartas se encuentran en el Archivo General del Obispado de Córdoba. La respuesta proporcionada por cada una de ellas de nuestra localidad convierte al elenco número 6 de 1914 en uno de los principales documentos históricos para conocer de primera mano el número de asociaciones religiosas de aquella pretérita fecha, así como el título de cada una de ellas, la fecha en que se erigieron, el objeto y funcionamiento de las mismas, el número de hermanos existentes y la cuota anual con la que se sostenían. Sin embargo, en el capítulo de San Roque, al no haber hermandad y libros de actas ni de cuentas, las fuentes documentales consultadas han sido libros de los historiadores Juan Agudo Torrico y Juan Andrés Molinero Merchán. Además de estas fuentes documentales, los carteles y libros de feria que enumero en la bibliografía han sido de mucha utilidad. En el año 2023 se ha refundado la desaparecida cofradía de San Roque. Felicidades. Del mismo modo, en el capítulo de San Bartolomé, que no tiene hermandad, también la quieren refundar. No sé yo si lo conseguirán, ojalá lo consigan. Y por tanto carece de libros de actas y de cuentas. He consultado el libro del profesor Juan Agudo Torrico y además conté con la información oral de mi buen amigo José Manuel Sánchez López, quien desde 1992 hasta su fallecimiento fue el que se encargó junto a su familia del adecentamiento y demás cuestiones referidas a la ermita y al santo, como heredero de la tradición familiar que conocemos desde el siglo XIX. Cuando las fuentes vienen dadas por tradición oral, siempre lo indico en los epígrafes correspondientes. Quisiera adentrarme en la importancia que tienen los libros de actas y de cuentas que conservan las diferentes cofradías y hermandades. Estos no tienen un valor pecuniario, económico. Sin embargo, el valor social, histórico y documental de los mismos es muy importante, dado que en ellos se reflejan las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros. Por esta razón de peso, me gustaría instar a los responsables de las diferentes cofradías y hermandades
para que los libros antiguos de las mismas, que ya no utilizan, los depositen en el archivo histórico de nuestro ayuntamiento, donde se digitalizarán en aras a su conservación y divulgación. Lo mismo digo cuando me refiero a los particulares que conservan en su poder, con mucho cariño y pasión, algunos libros antiguos de las diferentes cofradías, que los hay, he visto unos cuantos. En el archivo histórico se preservarán adecuadamente y futuros investigadores podrán hacer su trabajo de campo a partir de la digitalización de los mismos. Quiero trasladar a esta presentación algún extracto del prólogo confeccionado por el antropólogo Juan Agudo Torrico de la Universidad de Sevilla, que con erudición nos ofrece una visión espléndida sobre el sentido y significado de las cofradías y hermandades. Así nos señala que no habrá ninguna hermandad o cofradía que tenga al propio Dios como titular. Las advocaciones a las que se rinde culto tienen que ser humanizados, tienen que ser seres humanizados, que como ocurriera en otras antiguas religiones hoy consideradas paganas, adquirieron su carácter sagrado por diversos motivos. Van a ser santos y santas, cristos y vírgenes, los protagonistas, pero no todos, aun teniendo el simbolismo compartido de haber sido divinizados o al menos sacralizados, van a tener las mismas funciones. En cada devoción hay una llamada de atención hacia alguna de las preocupaciones que envuelven nuestro devenir cotidiano. Se invoca a la divinidad teniendo por intermediarios a estos seres sacralizados para que nos protejan a nivel particular y o familiar de enfermedades o de cualquier otro avatar de la vida, o bien nos protejan de manera más indeterminada a toda la comunidad como tal. El profesor Agudo Torrico señala también que cofradías y hermandades han sido y son motivo de encuentro, de autopercepción, como grupos diferenciados de quienes, por pertenecer a la misma, se consideran ya de por sí hermanos y hermanas, respecto a otros grupos de la misma colectividad. Y en el caso de ser una hermandad comunal, abarcaría al conjunto de la propia comunidad local frente a otras poblaciones circunvecinas. También se refiere a otros factores que nos ayudan a entender qué son y para qué sirven nuestras cofradías y hermandades. Van a ser similares, nos dice el profesor Agudo Torrico, entre sí en su sistema organizativo, festejos, etc. De hecho, esta similitud que se da entre las hermandades de una misma localidad y de esta con sus circunvecinas, incluidas las formas expresivas que las caracterizarán, predominio de determinadas advocaciones, sistemas organizativos, rituales y festejos, se encuentran entre los demarcadores que suelen diferenciar a una población de otra, pero también a unas comarcas de otra. Buen ejemplo de ello son las hermandades militares en el Valle de los Pedroches, con presencia hoy en día en 9 poblaciones, incluida Dos Torres, la de la Virgen de Guía y la desaparecida de San Sebastián, y prácticamente inexistentes en otros lugares de Andalucía. Y expresa que cumplida la motivación religiosa que justifica su existencia y constituidas como grupo diferenciado como asociación, no queda sino la labor de fortalecerse y garantizar su continuidad. Para ello van a ser determinantes los actos festivos que las caracterizan y con los que generalmente concluyen las celebraciones del día de su advocación titular. En un pasado todavía no muy lejano, los tiempos de ocio y descanso no estaban demarcados propiamente por domingos y fines de semana, sino por estas celebraciones tradicionales que jalonaban los meses del año. Era la ocasión para el descanso, el encuentro y el festejo. Por ello no se pueden entender estas hermandades yonomásticas de las devociones a las que rinden culto sin actos festivos que las acompañen. Parte de los mismos estarán abiertos a toda la localidad, candelorios, la propia procesión, pero por otra parte de estos festejos estarán destinados a sí mismos, en los que no pueden faltar el comensalismo, propiciatorio de una convivencia desenfadada, de conversaciones informales y en definitiva, de una confraternidad alegre que no otra cosa tiene como razón de ser esta comida compartida, sino la de ser un tiempo de encuentro y convivencia entre vecinos hermandados. Referido a los convites de hermandad, el antropólogo Juan Agudo Torrico señala: y de nuevo el tiempo, la historia, nos aporta otro de los rasgos distintivos de las antiguas hermandades de nuestra comarca, cuyo proceso de transformación, de abandono más bien, queda reflejado en este trabajo. Un abandono que probablemente no es sino el resultado del olvido del significado primigenio que debieron tener estos convites. Actualmente, al igual que toda Andalucía, los festejos de hermandad se asocian con la abundancia de los convites y elevados costes que ello puede acarrear.
menospreciando, cuando no despreciando sin más, los modestos contenidos de los agasajos del pasado como sinónimo de pobreza. Pero no era así. Era y aún se conserva cada vez menos en algunas de nuestras hermandades la costumbre de limitar los convites a unas ruedas de garbanzos tostados, altramuces, vino y poco más, veladillas, dulces. La razón olvidada de este comensalismo moderado no era otra que convertir este acto en lo que hemos indicado de un tiempo de convivencia alegre y distendido, no en ocasión para la ostentación de los hermanos más pudientes cuando les llegara la ocasión de ocupar los cargos relevantes. El que los gastos fueran comedidos posibilitaba que, si no todos, la mayor parte de los vecinos pudieran formar parte de las hermandades si así lo deseaban. Es más, todavía en las hermandades y poblaciones que conservan esta costumbre, las sanciones informales, es decir, habladurías, críticas, no se hace a quienes mantienen la norma, sino a quienes la incumplen, por la ostentación que hacen y el riesgo de poner en entredicho a los hermanos con cargos siguientes, que no puedan o no quieren hacer el mismo alarde de gastos. En este sentido lo manifiesta. Ello explica el por qué actualmente está siendo la hermandad quien asuma colectivamente los gastos del convite. Con ello no solo se pierde parte del sentido y significado de aquellos convites, también los rasgos peculiares que los caracterizaron, con aquellas ruedas de garbanzos tostados, altramuces o vino, que no por ser humildes eran menos valiosas y esperadas en cada fiesta. El profesor Lauro Torrico también se refiere a la solidaridad en estos términos. La ayuda preferente para con los hermanos y hermanas que conforman la hermandad o cofradía ha constituido un rasgo inherente a la propia existencia de estas asociaciones, desde que se fueron conformando a lo largo de la Edad Media. Ayudas que podían materializarse de múltiples formas, pero sobre todo en el momento de la muerte. Hoy en día, las normas y costumbres relacionadas con este acontecimiento dramático prácticamente han desaparecido de todas las hermandades y cofradías, limitadas como mucho las misas anuales en memoria de los hermanos y hermanas fallecidos y el crespón negro que suele ornar las imágenes. Pero en un pasado no muy lejano, como bien se refleja en la historia relatada en buena parte de las hermandades de los Torres y pone de manifiesto el trabajo de Carlos Alcalde, las circunstancias relacionadas no con la muerte, sino con el sepelio, gastos y acompañamiento de los hermanos y hermanas, era otra de las principales motivaciones para la conformación de estas hermandades. Puede que en nuestros días cueste trabajo imaginar qué suponía no solo en el plano individual, sino también en el social colectivo, tener una muerte y un sepelio digno con los condicionantes de aquel entonces, que garantizarán el acompañamiento en este trance final de nuestras vidas, así como la ayuda, oficios y misas pertinentes para ser acogidos en el otro mundo al tiempo que ser recordados con los responsos de cada año. Por ello se trataba no solo de contar con la ayuda económica de la hermandad si los recursos familiares escaseaban, sino también de la propia presencia solidaria de esta hermandad. También se refiere a nuevos elementos que han servido para renovar la existencia de cofradías y hermandades, y explica que es lo que ocurre igualmente bien reflejado en el trabajo con la integración de las mujeres en la igualdad de derechos y obligaciones con los hombres, con la consecuencia incluso en este caso del creciente protagonismo que están alcanzando las hermanas en sus sistemas organizativos y prácticas rituales festivas, algo impensable hace apenas unas décadas. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si no has dado tiempo a leer el libro, pues Carlos hace un recorrido por la Hermandad de San Sebastián, San Blas, Nuestra Señora de Loreto, San Isidro Labrador, Nuestra Señora de Guía, San Roque, San Bartolomé y luego alguna otra fiesta menor, ¿no? Si alguno tiene alguna cuestión, alguna curiosidad que trasladarle, pues es el momento. Y además Carlos todavía lo tiene fresco y responderá con rapidez. Ellos me pueden hacer todas las preguntas que quieran, yo contestaré las que pueda. Pero si acaso una para empezar sí, un poco, cuando tú te pones a escribir esto, ¿qué es lo que estás buscando? ¿No? Cuando empezamos a hacer algún trabajo siempre tenemos una pregunta ahí que nos está dando vueltas. Cuando tú te pones a hacer, ¿qué buscas? Me pareció muy interesante que hacer un trabajo sobre las fiestas y tradiciones del pueblo a través de las cofradías, porque como ya se ha dicho ahora, cuando he hablado del prólogo de Juan Augusto Rico,
hay cosas muy interesantes en las cofradías. O sea, por lo que se fundaban las cofradías, no solamente el aspecto religioso, el aspecto sobre todo de la muerte, por ejemplo, del comensalismo. Y me pareció que era una forma muy interesante de hacer la historia del pueblo a través, porque además luego en los libros, en libros de actas, de cuentas, pues hay muchos nombres de mucha gente, si se van a encontrar con familiares, con gente que han conocido. Entonces creo que ha sido muy interesante el haber hecho ese trabajo. Al final, si trasladáis en la relación de las hermandades y las cofradías, si la lleváis al calendario, viene a ser la articulación del calendario a base de las hermandades de cofradías fundamentalmente. Sí. Es decir, que tú vas siguiendo el ciclo vital de todo el año a través de lo que celebra cada una de las. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, San Sebastián pues no celebraba el día 20 de enero su fiesta, la función religiosa y la fiesta profana, pero o sea, ellos la formaba el lunes de Pascua de Resurrección, es cuando lo hacían. Por eso los martes aquí se hacían los martes. Y porque en enero pues muchos de los hermanos de San Sebastián estaban en la recolección de la aceituna. Entonces decidieron de hacerlo en esa fecha que era más adecuada. Has hablado, lo de Carlos lo cuenta así muy rápido, pero se ha leído un montón de papeles y sobre todo ha hablado con mucha gente. Sí, de lo que se pueda contar. Ahora cuando yo estuve ahora en Vila de Cáncer, bueno, ahora, en el mes de junio, unos amigos míos, cuando les comenté que había escrito este libro, me dijeron que ahora tenido que hablar con un montón de personas mayores. Y claro, yo me puse a reír, y yo he hablado con mucha gente y digo, pero no pensaréis que yo voy a hacer un libro por lo que me digan las personas mayores. Yo la persona mayor lo que tengo que hacer es preguntarle por cosas que aunque estén en los libros de actas y de cuentas de las hermandades y cofradías, yo no sé. Por ejemplo, cuando me dijo Juan José que para descanse, cuando me dijo dónde estaba el barranco, pues yo cómo iba a saber por qué lo ponía. Pero es con la hermandad que más he disfrutado, con la de San Sebastián. La más dificultosa también para poder leer, porque te separaban las palabras, te las juntaban, pero he disfrutado un montón. Y como también eran gente más humilde, te lo explicaban todo con todo lujo de detalles. Hay otras hermandades que te contaban las cosas casi de paso, porque lo daban todo por sabido, por hecho, pero en los libros de San Sebastián, para mí son los más interesantes. Hombre, luego está San Isidro, que claro, que como San Isidro cuando don Fernando García Arévalo Delgado dejó de ser escribano mayor, se quedó con el libro, con el libro que se encontró, de 1838, de 1824. Y yo como sabía, cuando lo encontré ese libro, porque estaba en casa de un hermano de San Isidro, dice, Carlos, yo tengo aquí un libro antiguo, ¿tú quieres ver de San Isidro? Digo, sí. Y cuando yo lo vi, digo, mira, esto no tiene valor económico ninguno, pero valor histórico y social, y es algo fuera de serie. Y entonces digo, ¿cómo don Fernando, que era una persona culta, se quedó con este libro y no lo entregó al siguiente escribano mayor? Y cuando abrí la primera página me di cuenta de por qué lo hizo. Porque si abres ese libro, yo porque ya sabía que se había fundado en 1622, pero si tú abres ese libro, la mayoría de las personas que abran ese libro, si no tienen ya noticias anteriores, pues como los vecinos de Torrefranca no estaban a buenas con los condes de Santa Eufemia, cosa que por otra parte casi lógica, pues que ellos quisieron como si hubiera apuntado en este momento la cofradía. Y entonces ellos estuvieron 200, o sea, desde que se fundó en 1622, más de 200 años, que eran los mayordomos perpetuos, los condes de Santa Eufemia. Y la gente, los vecinos de Torrefranca lo que querían era poder elegir ellos a su junta directiva, a sus mayordomos, en fin, a toda la gente, a la junta directiva. Y entonces por eso no comentaban nada del conde de Santa Eufemia. Pero cuando se ven las cuentas que le entregó el mayordomo que tenían ellos, el escribano que tenían ellos, pues ahí se ve que reciben dinero del mayordomo anterior. Pues si estás fundando una cofradía y hay entrega del mayordomo anterior es porque ya existía. ¿Entiendes? Entonces, pero hizo muy bien quedarse con ese libro de don Fernando, porque luego escribió unas cuantas páginas. Y decía que él conocía a más de 100 personas en Torrefranca, 100 personas mayores, que habían leído las constituciones de 1622. Dice, y esto con el transcurrir de los siglos,
Dice, para ellos no hace falta, dice, pero con el transcurrir de los siglos, cualquiera que lea este libro va a pensar que la hermandad se fundó en 1824 y fue en 1622. Incluso en los elencos de 1914 se confundieron cuando lo hicieron y pusieron 1826. Pero ellos querían decir 1824, pero se confundieron por lo que sea. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo la última. De lo que has leído y de la gente con que has hablado, de lo que se pueda contar, lo que se pueda contar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque hay muchas cosas curiosas que tú cuentas aquí. ¿Qué te ha llamado a ti más la atención? Oye, pues sí, muchísimas cosas. En este libro, yo por ejemplo, en el libro de Semana Santa, me contó María de Paco una cosa que yo le preguntaba a montones de personas mayores y no se acordaban. Luego hay una persona que sí dice, pues mi madre se acordaba de eso, porque se habría hecho la abuela o por lo que sea. Pero nadie se acordaba de que habían dos nazarenos aquí. Cuando acabó la guerra, pues nada más que quedó el que hay. El que se fundó en 1772, el otro se fundó en 1800 y pico, era el nazareno de los pastores. Y aquí en este caso, pues hay cosas, yo qué sé, es que a mí, te he dicho que con San Sebastián he disfrutado muchísimo. Y luego con San Isidro, porque todavía siguen, cuando hacen los carteles cada año, pues siguen poniendo, fundada en 1624. Es que a mí me da, yo, claro, estoy cansado de decirlo, ya este año creo que lo harán los carteles en condiciones, pero este año van a celebrar el 400 aniversario de la primera función religiosa que se hizo. Pero bueno, sí, la función religiosa sí es la primera en 1624, pero la hermandad se fundó en 1622. Entonces, además para mí es mucho más importante porque en 1622 se canonizó a San Isidro, se canonizó a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, a San Felipe Neri. Quiero decir, en 1624 no sé, y a San Francisco Javier también. Quiero decir, es que yo cuando se nombra Santa Teresa de Jesús, yo que sé, tengo especial devoción por ella. Entonces, pero no hay una manera de que pongan nunca en los carteles 1622, la fecha de fundación. Además, que el rey dio cartas a los condes de Santa Eufemia para que la fundaran. Si el conde de Santa Eufemia no tenía que escribir nada, en absoluto. Él tenía su gente que trabajaba para él, ¿me entiendes? Entonces, pues en cuanto llegaron aquí, más y más venía dicho por el rey, pero la tuvieron que fundar. Pero bueno, es que se fundó en 1622 porque está en los libros de acta. Las constituciones esas primeras se perdieron luego durante la guerra civil. Pero don Fernando García Arévalo lo decía, que él conocía más de 100 personas de edad que las habían tenido en sus manos. Y luego, en 1933, fueron también allí varias personas con los condes de Santa Eufemia por asuntos particulares, y estuvieron en el Palacio de los Condes de Santa Eufemia, porque desde 1823 que se fueron de aquí y no volvieron aquí más. Y fueron al Palacio de ellos en Madrid y les enseñó la carta de Felipe IV, la carta que le dio a su antepasado al conde de Santa Eufemia, y la leyeron. Pero sobre todo es que habían más de 100 personas en los tiempos de los que habla don Fernando, de que habían visto las constituciones de 1622. Entonces yo este año les he dicho que ya que van a celebrar el 400 aniversario, el cuarto centenario de la primera función religiosa que se hizo, o festiva, que pongan, pues, que también se celebra el 402 aniversario de la fundación de la hermandad. Sí, mira, Carlos, en tu anterior libro, la Semana Santa, ¿no?, donde se escucha el silencio, como hemos dicho tanto, y seguramente que te llamó la atención ese silencio que tienen las procesiones de Semana Santa y que, bueno, de alguna manera nos destaca y con respecto a otra Semana Santa. Yo creo que la pregunta que te iba a hacer la has contestado. ¿Se puede decir que dentro de las fiestas y tradiciones de los Torres, la que más te llama la atención es San Isidro? No. Más o menos, o destacas más San Isidro. Mira, el que más páginas lleva la Virgen de Loreto, porque es casi lógico, porque tengo tantísima documentación de ellos, muchas páginas. Luego seguramente que San Isidro, la Virgen de Guía, San Sebastián tiene menos porque como desapareció, pero con la que más he disfrutado de verdad es con San Sebastián. Con la que más he disfrutado porque es que te lo venden todo minuciosamente. Aunque también no, por el relato histórico que has hecho de San Isidro, ¿no?, de la hermandad, de la tradición, del 1622. Es que llevo tantos años detrás de eso, de que se diga de una vez ya que se fundó en 1622, pero no lo he conseguido.
Es verdad, porque no se fundó en 1624, se fundó en 1622. Entonces, no tiene lógica que sigan viviendo en 1624. Pero que no tengo yo... a la vuelta que le está dando Carlos, ¿no? Que el Felipe IV encarga al conde Santo Eufemia, Felipe IV, y el conde Santo Eufemia estuvo en ese acto de beatificación. Sí, y además es un momento muy interesante. Primero en Roma y luego en Madrid. Es un momento muy interesante, 1622, no es una fecha cualquiera, sino que ahí hay todo un movimiento de contrarreforma propiciado por la Iglesia Católica. Entonces, fijaros a quién canonizan al mismo tiempo, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro, y como eran todos italianos, metieron a San Felipe Neri, que eran todos españoles, pues incluyeron también a San Felipe Neri por meter a algún italiano. Entonces, Carlos sostiene que desde ese mismo momento está fundada la Hermandad de San Isidro. Mira, si lo hubiera tenido que hacer el conde Santo Eufemia, hacer la fundación, no sé yo si la hubiera hecho. Pero como no tenía que verla, tiene su gente, sus administradores y su gente. Nada, hay que escribir otro libro y aclarar eso ya definitivamente, Carlos. Eso lo tiene aclarado Fernando en el libro de 1934, de 24. Lo que yo me había quedado sorprendido al principio de un hombre tan justo como se queda con este libro. Porque hubo una época en la que la documentación la quedaba el que la trabajaba, Carlos. Sí, no, lo que pasa es que él sabía que si él lo pasaba al siguiente escribano, que no iban a aclarar nada de eso. Y como él lo tenía todo... Dice, no sé si vosotros lo conocéis, igual sí, pero a mí me ha llamado la atención que lo de la Candelaria que hoy celebramos tan magníficamente se empieza a hablar con San Blas, pero en 1922. Sí. Es cuando se debate esa idea de hacer algo, porque el Candelaria recogido perfectamente. Y compraban carga de tomillo y luego pues quemaban cosas viejas, puertas de Zaurdas, de donde fueran. Ahora quemamos encina. Y era como... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece cerramos esto con un aplauso extraordinario aquí para Carlos y agradeciendo su enorme trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada, los ejemplares sabéis que está en el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular, Oficina de Turismo, para su adquisición. También darle las gracias a Juan, como no a Agustín y como no al protagonista de esta noche, Carlos Alcalde, que hoy pues disfrutamos de una nueva publicación en el Ayuntamiento de Dos Torres y si alguien quiere pues también se prestará, ¿no? Para firmar, pues evidentemente ahora se pondrá Carlos ahí a firmar algún ejemplar, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches.